Muy buenas a todos, bienvenidos a Mundo del Ser, un espacio para el despertar de la conciencia y el desarrollo espiritual. Yo soy Ariadna y este espacio nace para compartir contigo una mirada consciente y práctica sobre el desarrollo interior y la creación de la realidad. En esta ocasión voy a seguir tratando un tema que me interesa mucho que todos conozcáis y que voy a ir desarrollando algunos conceptos y voy a ir adentrándome en las enseñanzas de Neville sobre la ley de asunción. Y quiero hacerlo fácil para evitar confusión, porque con estos temas de la manifestación hay mucho contenido, pero hay mucha gente confundiendo conceptos y para la gente que empieza o incluso que está aprendiendo le puede resultar a veces confuso. Y en su día a mí me fue bastante confuso. Quiero que se entienda bien, porque cuando se entienden bien estas cosas cambia por completo la forma en que manifiestas. Y si se entiende mal, pues puede generar frustración, confusión y esa sensación de que esto no funciona. No se trata de imaginar por imaginar, ni de visualizar cosas bonitas esperando que el universo haga el trabajo, cosa que normalmente suelen hablar como si fuese algo mágico, pero no lo es. Realmente cuando se integra a esto, más bien es una filosofía de vida y llega a resultar muy natural, la verdad. No tan mágico, sino como algo práctico del día a día. Así que vamos a ver qué son los estados de conciencia, porque la conciencia es la que crea la realidad. ¿Qué es realmente el autoconcepto? ¿Qué significa de verdad el sentimiento del deseo cumplido? ¿Y cómo usar prácticas de la imaginación tanto en el día como por la noche que sea una forma práctica? Punto número 1. Los estados. La verdadera enseñanza central de Neville. ¿Qué son los estados? Neville no enseñaba a manifestar o a centrar toda en la manifestación, sino que él iba mucho más profundo. Él enseñaba los estados de conciencia. Un estado de conciencia está, digamos, formado por creencias, percepciones y al final esa identidad desde la que te mueves. Esa identidad que es lo que hace que tú creas tu realidad en base a tu identidad. La identidad de ser es lo que tú crees ser. No son pensamientos sueltos. Realmente eres el estado que habitas la mayor parte del tiempo. Como ejemplo, cuando creemos que somos alguien a quien siempre le cuesta ganar dinero o tener dinero, si tenemos la creencia de soy alguien a quien siempre le cuesta el dinero, nadie me elige. También puede ser las cosas siempre salen a mi favor, todo me resulta fácil. Ya no se trata de que, además de que cuando repetimos esa serie de afirmaciones, se generan creencias, pero esas creencias luego nos generan unos estados del ser. No es lo mismo ser una persona que siempre le sale todo a su favor que la persona que tiene mala suerte y que le pasan cosas raras, por ejemplo. O que hay gente que le resulta todo fácil o le salen las cosas más fácil y hay gente que le resulta todo más difícil. Todo está en base al estado de conciencia de ser. Cada estado trae consigo una serie de emociones, las reacciones que también tenemos durante el día a día y también las experiencias repetidas. Solo lo que hacemos es retroalimentar un estado de conciencia. Y entonces aquí voy a ir tratando en este episodio sobre esto y cómo salir de ese estado para cambiar a otro.
realmente no se atrae lo que se quiere. Ni siquiera estoy de acuerdo en el término de atracción, ¿no? Aunque se ha usado mucho el término de ley de atracción, pero más bien se experimenta lo que somos. Entonces, esto cambia mucho la perspectiva. Siguiente punto. ¿Cómo cambiar de estado con la imaginación? Porque la imaginación es una grandísima herramienta que nos ayuda a cambiar en nuestros estados del ser, a cambiar nuestra identidad. Cambiar de estado no significa luchar contra el actual, ni tampoco hacer grandes trabajos de sanación, ni rituales. Es más bien entrar conscientemente en otro estado de conciencia. La imaginación es la puerta, nos ayuda a pasar de un estado a otro. Cuando imaginas una escena, no estás creando magia, estás ensayando internamente una nueva identidad. Por ejemplo, si imaginas que alguien te felicita por algo que ya deseas y que quieres, en ese momento estás habitando el deseo de quien ya lo logró. Porque si te felicita alguien en tu acto imaginario, es porque ya lo has logrado. Entonces, para la mente, la verdad es que no sabe diferenciar lo que es realidad física de la imaginación. Para la mente, todo es real. Entonces, cuando se hace esto con repetición, ya no lo empezamos a creer como verdad. La imaginación no cambia el mundo directamente, más bien te cambia a ti y el mundo responde a ese cambio. Y esto lo tengo muy comprobado y últimamente lo estoy comprobando cada día, la verdad. Y lo uso para muchas cosas de día a día y sigo entrenando mi mente y mi conciencia para darme cuenta de todo esto, porque no es solo para usarlo en las típicas áreas de la vida como el trabajo, el dinero, el amor, la salud, sino que también hay que usarlo en el día a día para cualquier cosa, por mínima que sea. ¿Por qué las circunstancias no importan? Bien, las circunstancias no son la causa, son el efecto retardado de estados anteriores. Se tiene la filosofía, la creencia, forma de ver la vida como ver para creer. Y no es así realmente, porque claro, cuando llegamos a la enseñanza de la ley de asunción, que es todo lo opuesto, a la mente le choca. Pero este es el problema de que cuando hay ciertas cosas en el exterior que reaccionamos, creemos que son verdad y no nos damos cuenta de dónde está el origen, no nos damos cuenta de que la causa no es lo de afuera, sino el estado de conciencia interno, nuestras creencias, nuestro mundo interno. Esa es la causa. Por lo tanto, no hay que luchar contra ellas, ni mucho menos reaccionar, que a veces al principio es normal, porque yo he caído 1000 veces y 800.000 veces también. Pero con observación os vais a dar cuenta de esto que os digo. Entonces, aquí hay una cosa que mucha gente cae, y es que si se intenta cambiar las circunstancias sin cambiar el estado, pues entra en lucha, en resistencia, en intentar controlar, en esfuerzo. Y por mucho que se hagan técnicas y visualizar y todo, si luego no se hace un trabajo interno de ver qué estado interno tengo yo, si no somos conscientes de que siempre el estado interno es la causa primera, es lo que va primero y que lo de afuera es un efecto retardado, si no nos concienciamos de eso, estamos luchando para nada. Y Neville Goddard insistía: no luches contra el reflejo, cambia la imagen. La imagen es uno mismo, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando cambias de estado, las circunstancias se reorganizan solas.
Y muy fácil, comprobado, ¿eh? Y aparecen oportunidades sin forzarlas. De hecho, vienen las cosas, vamos, en bandeja de oro. Y no porque el mundo sea mágico, sino porque ya no se reacciona igual, ni se decide igual, ni se interpreta las cosas, ni se percibe las cosas igual. Cuando cambia la percepción y la interpretación, cambia la realidad, porque ya hemos cambiado nosotros. Y sobre el autoconcepto, ¿qué es realmente el autoconcepto? El autoconcepto es el concepto de ser, lo que somos conscientes de ser. Neville lo que decía es que el autoconcepto es el concepto que tienes tú, la identidad, pero él insistía sobre todo en cambiar el concepto a través de la imaginación. Cuando tú asumes algo como verdad sobre ti, lo que tú crees de ti, eso es lo que se expresa y se manifiesta en la realidad. Por lo tanto, lo que se es consciente de ser, esa identidad, lo que creemos de nosotros, es lo que se expresa. Y la vida no responde a lo que queremos, sino a quién estamos siendo. Si, por ejemplo, te identificas con soy alguien a quien le cuesta ganar más dinero, o a quien le cuesta encontrar pareja, soy invisible, soy quien tiene que esforzarse mucho en las relaciones o en el trabajo, aunque no nos lo digamos directamente con el yo soy o con el soy, pero detrás de ciertas afirmaciones podemos identificar eso que estamos creyendo sobre nosotros. Es una identidad asumida y la realidad se reorganiza para confirmarlo. Cuando Neville habla de cambiar el estado, se refiere a abandonar una identidad y habitar otra. No se trata de convencerse, sino de moverse internamente a quien ya vive desde ese lugar, a quien ya es eso que desea ser. Cuando eres ya esa versión que ya tiene lo que desea. Por ejemplo, en relaciones. El autoconcepto siempre soy la que da más en la relación, la que está pendiente, la que cuida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vienen personas que reciben pero no dan. Por lo tanto, no son relaciones recíprocas. Pueden ser relaciones amorosas, amistad o de cualquier tipo de vínculo. Un nuevo concepto que podemos cambiar ahí es soy alguien a quien eligen y cuidan. Por ejemplo, ahí te puedes formar la afirmación de la manera que tú quieres o la escena imaginaria que represente ese nuevo concepto. Por lo tanto, no te veas a ti ni te estés diciendo que persigues ni fuerzas, sino todo lo contrario. Por ejemplo, con el dinero. ¿Cuántas veces nos decimos que el dinero cuesta mucho? Que cuesta mucho trabajo conseguirlo. Pues ese es un autoconcepto que nos estamos creando y no nos damos cuenta. Pero como nos lo han dicho tantas veces por ahí, pues claro, nos lo creemos, no lo cuestionamos y al final acabamos haciéndolo nuestro concepto. Entonces, claro, la realidad es que, bueno, tenemos la identidad de una persona que le cuesta ganar dinero. Por lo tanto, llegan las circunstancias, se manifiestan de manera, todo se manifiesta, se refleja en torno a ese concepto. Y entonces vienen trabajos donde nos pagan poco, donde tenemos que echar muchas horas, eso que, bueno, a todos nos suena muchísimo porque lo pasamos mucha gente. Y luego también pues hay mucho sacrificio, mucho trabajo duro, que eso también nos lo han inculcado mayoritariamente en la sociedad. El nuevo autoconcepto que podemos meter ahí pues sería que el dinero me viene a mí fácilmente, yo siempre tengo dinero de sobra para pagar mis gastos y comprarme lo que quiera, aunque también podemos hacerlo con el yo soy, afirmaciones cortas, como por ejemplo, yo soy rico, yo soy próspero. Hay veces que a mí me ha pasado que ante ciertas frases o afirmaciones a mí me costaba mucho, sentía ahí como una resistencia porque no me la creía nada y mi mente como que la rechazaba. Pero hay muchas maneras, al fin y al cabo, de crearse una afirmación de manera que la mente lo pueda ir aceptando mejor, que no le chirríe tanto. Por lo tanto,
yo soy y luego pues lo que tú quieres añadir. Yo soy rica, yo soy próspera, yo soy trabajadora o trabajador de tal empresa, o yo soy empresario, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, siempre cuando vengan esas conversaciones internas negativas, podemos corregir, cuando lo identifiquemos, corregirlo y decirnos esas nuevas frases, y también con la imaginación. Por ejemplo, también hay en el trabajo, un autoconcepto que se puede tener es que tenemos que estar constantemente demostrando nuestro valor, o que tenemos que estar trabajando mucho para que nuestro jefe nos valore. Realmente siempre hay afirmaciones. Si nos observamos los pensamientos, podemos ver qué concepto tenemos en ciertas áreas de nuestra vida. Por lo tanto, por ejemplo, en esto que he dicho sobre el trabajo, sobre que tengo que estar trabajando mucho, que tengo que hacer esto o lo otro para que mi jefe se dé cuenta de lo que valgo, pues nos vienen jefes, hablando mal y pronto, gilipollas, que son exigentes, o que por más que hagamos no ven ni se dan cuenta ni nos dicen nada sobre lo bien que lo estamos haciendo. Nada. De hecho, al contrario, a lo mejor nos pueden echar en cara cualquier error o cualquier tontería. Entonces, el nuevo autoconcepto, pues podemos decir que yo soy una trabajadora valorada, o mi valor es evidente, o que mi trabajo siempre es muy bien reconocido, me respetan. Con ese tipo de afirmaciones, ahí podemos ir cambiando ese diálogo. Y por supuesto, parar la dinámica de estar reaccionando a las circunstancias que nos vienen afuera, que vemos afuera. Para la autoestima, cuando decimos que soy tonto, es que esto no se me da bien, es que esto me cuesta, algo que realmente hay en muchas frases, y aún así cualquier área, incluso en habilidades, en estudio. Entonces, claro, siempre en las circunstancias se va a reflejar que estén confirmando ese mal concepto que tenéis de lo que creéis que sois vosotros. Si creéis que soy una persona torpe, que soy gafe, que entonces al final siempre las circunstancias afuera se manifiestan acorde a cómo creéis que sois. Entonces, también puede ser que ante una habilidad, una disciplina, os cueste más. No porque os cueste más realmente, es porque os lo estáis diciendo en vuestra mente, o incluso que lo verbalizáis, porque muchas cosas se verbalizan también y no nos damos cuenta. Y luego también, pues, ¿qué manera de cambiarlo? En el nuevo autoconcepto, decirnos, soy suficiente, yo valgo, yo puedo, a mí me sale bien, aunque al principio no os lo creéis, no pasa nada, pero una forma es eso. También puede ser imaginando. La imaginación pues puede ser imaginando siempre consiguiendo el logro de esa disciplina o esa habilidad, o si es un estudio, pues aprobando el examen o el curso. Y la verdad es que cuando se usa mucho lo que es la imaginación, se facilita mucho el camino. Si solo insistís en la imaginación, también es válido. No hace falta solo con afirmaciones, también puede ser con la imaginación. Y de hecho, Neville hablaba de las conversaciones internas, y en una conferencia que él hablaba sobre las dietas mentales, y ahí las dietas mentales no es solo con las frases que nos digamos, sino también esa conversación interna también se refleja en lo que estamos imaginando sobre nosotros mismos. Y es una forma también de cambiar. Es, en vez de decirme, simplemente parar el diálogo y esas frases que nos decimos, e imaginarnos que conseguimos eso que deseamos, o que tenemos eso que deseamos. O incluso podéis probar en el día a día, por ejemplo en el trabajo, que vuestro jefe os halaga y os reconoce algo que habéis hecho. Ahí empezáis. Así que realmente no hay que luchar contra esa vieja identidad, sino simplemente dejando de identificarse, así como os he dicho, parando ese diálogo, cambiando las imágenes mentales que estáis teniendo. Neville enseñaba a dejar morir una identidad y nacer en otra, mediante la imaginación, asumiéndolo como real.
Y eso, cuando aceptamos la imaginación como realidad, esa aceptación interna, es cuando ya hace el cambio. Porque incluso ya no solo el autoconcepto sobre sí mismo, el concepto de ser que tú tienes, sino también el concepto que tienes de los demás. Porque el concepto, tanto tuyo como el de los demás, todo eso se refleja afuera. Y siempre se manifiesta. Un punto muy muy poderoso en esto, y que yo me he dado cuenta, es que la autoobservación y sobre todo también la observación de las circunstancias externas dicen muchísimo. De hecho, vais a dar con mucha más información observando que con la reacción. Con la reacción no vais a dar con nada, simplemente vais a estar repitiendo lo mismo. Pero si observáis las circunstancias, salir del foco de la reacción y ponerlo en la observación, sin juicio, sin etiquetas, sin nada, simplemente observar, analizar, también observar vuestra mente. Eso va a ser una gran clave para que empecéis a hacer el cambio interno. Ahora, ¿cómo adoptar un nuevo estado sin luchar contra el viejo? Porque a veces el viejo está ahí muy presente. Neville no hablaba de destruir estados, sino de abandonarlos. De hecho, también decía de simplemente dejar de darle atención a los problemas, y por falta de atención muere. Y a lo que le das atención constantemente y de forma persistente, entonces se crea un nuevo estado. ¿Y cómo? Pues eso, dejando de alimentarlos con reacción emocional. Dejar incluso de estar pensándolos y dándole vueltas en la mente. Y dándoos experiencias internas nuevas, es decir, a través de la imaginación, y adentraros en la imaginación porque es una realidad. No discutáis con la mente porque puede generar más resistencia. Simplemente hay que mostrarle a la mente otra realidad posible a través de la imaginación. Por ejemplo, es que si tu autoconcepto es no me valoran, imagina una escena breve donde alguien te trata con respeto natural, que te admire, que no sea exagerado, que sea algo cotidiano, alguna escena breve, sencilla, en algún entorno que te sea familiar o cercano. Podemos jugar con la imaginación todo lo que queramos. Eso va a ayudar a que se sienta una normalidad y naturalidad. Y por ejemplo, con afirmaciones también podéis cambiar ese estado. Incluso hay formas que, por ejemplo, puede ser a través de afirmaciones que os digáis de vez en cuando os acordéis del tema que queréis manifestar, o también las afirmaciones robóticas. Tanto una como otra, si no estáis, contradiciendo esas afirmaciones, os daréis cuenta que poco a poco irá cambiando vuestra mente, y en el momento menos pensado vuestra mente hará clic y ya os iréis creyendo y habitando el nuevo estado de conciencia sobre eso que habéis estado afirmando, porque ayuda a integrar la nueva información a través de la repetición. Ejemplo, es normal para mí ser elegido. Es normal para mí ser valorado. O yo soy valorado, o yo soy valorada, o yo soy aceptada tal y como soy, o a mí me aceptan tal y como soy, o a mí me tratan siempre con respeto y cariño. Esta última frase la he usado últimamente, y como de vez en cuando, digamos que me hacía esa afirmación y no la contradecía, sino que cuando me acordaba me la decía. Y la verdad es que siempre, a todo lugar que yo voy, siempre me tratan con respeto, con mucha amabilidad. Siempre todo está reflejando nuestros estados internos. Y la verdad es que cuando hacemos ese cambio, se nota, enseguida lo vais a notar y va a cambiar. Otro punto que quiero hablar, el sentimiento del deseo cumplido. Ojo, aquí quiero hablar bien claro porque
Se habla mucho que a la hora de imaginar, pues imaginar y sentir alegría o sentir algún tipo de emoción. Pero la emoción no es el sentimiento, el deseo cumplido. La emoción, realmente las emociones son pasajeras. Y sí que es verdad que cuando estamos sintiendo una emoción de vez en cuando, de forma persistente y repetida, entonces nos crea un estado, un sentimiento. Entonces, ¿cómo identificar el sentimiento del deseo cumplido? No es euforia, no es tremenda alegría, ni felicidad, ni nada, porque estamos hablando del deseo cumplido. Es una sensación interna de certeza, de normalidad, de naturalidad, de algo que es verdad. Cuando tú crees algo verdad de ti, eso se da. Entonces simplemente es trasladar esto al deseo. Y cuando usamos la imaginación de forma persistente o las afirmaciones, llega un punto que confiamos. Estamos confiados en que algo es así, pero siempre hay certeza, convicción, confianza, normalidad. Es algo como que ya eres eso. Y para que sepáis la diferencia entre emoción y sentimiento, la emoción es intensa, es pasajera, es reactiva. El sentimiento es un estado sostenido de ser. Entonces, el tema del sentimiento en el deseo cumplido. El sentimiento es creer que ya eres eso que quieres. No se trata de creer que llegará, sino de ser ahora quien ya lo vive. Hay que permitir que aparezca cuando la escena interna se sienta natural. Y esto lo estoy comprobando mucho últimamente. Y ahí entendí lo que quería decir este hombre con el sentir. Entonces, si no se siente natural, si se siente lejano, entonces es que no habéis asumido el sentimiento del deseo cumplido. Por ello hay que simplificar la escena imaginaria. Y aquí os voy a dar, obviamente, los consejos para la práctica. Prácticas diurnas y nocturnas, lo voy a llamar, porque podéis usar la imaginación tanto por el día como por la noche. Por el día, normalmente lo que se hace y que siempre hacemos de forma inconsciente es, mientras estamos haciendo tareas, nos ponemos a visualizar, que es lo mismo que imaginar. Y ahí pues muchas veces nos ponemos a imaginar una escena breve, sintiendo que estamos ahí, no con una emoción excesiva, sino simplemente una emoción breve o algún sentimiento de sentirse, una sensación de ser esa persona que tiene eso. Y cuando se hace de vez en cuando, de forma desapegada, sin resistencia, mientras estamos haciendo cualquier tarea o cuando estamos en el trabajo, eso hace que también se haga la asunción. Y cuando se asume, se manifiesta. Eso por el día siempre lo hacemos. Entonces es simplemente dirigir a voluntad, dirigir de forma consciente la imaginación para manifestar ese deseo. De hecho, yo tengo recuerdos de haber hecho eso muchas veces de forma inconsciente antes de saber de todo esto, y a día de hoy sigo haciéndolo. Mayoritariamente todo lo que manifiesto lo hago por el día, imagino durante el día. Es verdad que Neville Goddard incidía mucho en visualizar antes de dormir, en imaginar antes de dormir, en el estado de SATS, que SATS significa realmente State Akin to Sleep. Es el estado cercano al sueño, el estado somnoliento. Es entre la vigilia y el sueño. Es cuando nos estamos quedando durmiendo, pero aún estamos conscientes. Ahí, en ese punto, donde la mente racional se relaja y cuando imaginamos, pues la mente está más receptiva. La imaginación es más poderosa, tiene un efecto más impactante. De hecho, se crea ahí
una experiencia más inmersiva. Entonces, ¿cómo usar SATS? Primero, relaja el cuerpo. Túmbate en la cama o siéntate en un sillón o en una silla, pero relájate. Elige una escena corta que implique el deseo cumplido. Ojo, esto quiere decir que es una escena con alguna situación o gesto que sea después de que se haya cumplido el deseo. Por ejemplo, si quiero manifestar salud, pues puede ser imaginar que el médico me dice que está todo bien. Si quiero manifestar dinero, que ya tengo una cantidad de dinero en el banco. Si quiero un trabajo, me tengo que imaginar estando ya en ese trabajo. Es una escena con una circunstancia después de haberse dado ya eso que queréis. Reproducirla en primera persona. Es decir, que no estéis viendo vosotros como si fueseis una tercera persona, sino que estéis en primera persona. Como si estuvierais metido en esa escena y fueseis el actor principal, que estáis viendo, que estáis tocando, veis vuestras manos, a quién le dais la mano, con quién habláis, con quién tenéis enfrente, qué tocáis. También Neville hablaba de otro punto, sobre los sentidos internos. Entonces, cuando estamos usando los sentidos internos, estamos hablando de la vista, del tacto, del oído, del gusto, del olfato. Los 5 sentidos físicos también se pueden percibir en la imaginación. Y esto, con práctica, lo iréis comprobando, porque normalmente en la escena visual lo que veis es el primer sentido interno que se tiene, obviamente, pero también luego que escucháis los sonidos. Si usáis el sentido visual está bien, es suficiente, pero si le añadís el sentido del oído, es decir, que escucháis, si le añadís también que tocáis la rugosidad de algún objeto, de lo que sea, o una mano que se siente, o sentir el apretón de unas manos, o un abrazo, todas esas cosas añade una percepción sensorial, es una percepción sensorial, pero dentro de la imaginación. Y el cuerpo está quieto, el cuerpo físico. Y esto hace que se convierta en una experiencia inmersiva y por lo tanto el cerebro cree que es real, la mente cree que es real. Entonces eso nos puede generar alguna emoción, alguna alegría, pero no hace falta exagerado, porque realmente a veces si se cae en una emoción intensa, salimos del estado somnoliento, nos despertamos, el cerebro se activa, bueno, la mente se activa y ya no hay manera de volver. Entonces, simplemente hacerlo natural, suave, nos puede dar una leve alegría, pero hacerlo inmersivo. No hay que forzar ni siquiera una emoción, sino que automáticamente después nos va a generar alguna reacción emocional, alguna reacción interna. Una vez que ya tenemos esto claro, hay que repetirlo hasta quedarse dormido o sentir naturalidad. Pero sobre todo él hablaba de repetirlo hasta quedarse dormido, porque esa repetición precisamente genera un estado. Entonces es como autosugestionarse de que eso es verdad y eso nos genera la creencia, la convicción de que eso es así. Y luego, pues a los pocos días se manifiesta. Pero Neville era muy claro en sus libros, también en sus conferencias, y él hablaba de hacerlo noche tras noche, todas las noches, al iros a dormir, relajar el cuerpo, poner esa escena concreta, siempre la misma escena, cada noche, la misma, ¿vale? Y reproducirla en repetición, una y otra vez, suave, cortita, una escena muy cortita, de unos pocos segundos, no hacerla muy larga, porque también esto lo he comprobado que
la mente divaga fácilmente. Entonces, para ayudar a la concentración, hacer la escena corta y repetirla, hasta que os quedéis dormidos. Y ya está. Lo que realmente hay que tener en cuenta es la calidad de cómo se está haciendo, más que la cantidad de veces. Otra técnica que también hablaba era la técnica de la revisión, o también llamada la técnica de las tijeras de podar. Revisar no quiere decir que sea negar lo ocurrido, sino que es darle otro significado. Al final del día, mira algún momento que no te gustó y reescríbelo en tu imaginación. Siente cómo debería haber sido. Por ejemplo, si alguien te habló mal, imagina que fue amable. No para autoengañarte, sino para realmente consolidar un nuevo estado de conciencia en tu mente subconsciente. Puede ser que os sentéis en la cama, en un estado meditativo, o incluso que os tumbéis y os relajéis en la cama y simplemente, en vez de reproducir la escena tal y como fue, como os sucedió en ese día, incluso podéis revisar algo de hace meses o de hace años. Si alguien os habló mal u os trató mal, pues bueno, es construir una escena donde lo único que cambiáis es la actitud de esa persona. Por ejemplo, alguno de vosotros está sentado en el sofá de su casa mientras está viendo la tele, es de noche y está hablando por teléfono con alguien y habéis tenido una discusión con alguien. Bueno, pues la escena nueva para revisar sería estando sentados en el sofá viendo la tele, que es de noche, y reproducís una conversación por el teléfono amable, donde escucháis como esa persona os dice lo que queréis que os hubiesen dicho. Entonces eso también se repite una y otra vez hasta quedarse dormido. Y lo que se manifiesta es el cambio. Esa persona empieza a trataros de forma amable. Realmente es una forma de revertir pues también estados y revertir situaciones. Y hay testimonios muy interesantes. Yo suelo leer foros, grupos, en los comentarios de YouTube, en toda clase de sitios, y hay mucha gente que haciéndolo así funciona súper bien. Y como punto de cierre, os quiero comentar que manifestar no es que sea controlar la realidad como tal. Realmente es convertirnos en la persona para quien esa realidad es normal. Porque al fin y al cabo, una cosa que quiero recalcar y que lo tengo integrado y que sigo comprobando cada día, la imaginación no es fantasía. Es donde estamos construyendo y ensayando nuevas identidades de ser. No necesitamos hacerlo perfecto, incluso en las escenas imaginarias, ponernos a imaginar de una forma súper clara. No, de hecho, cuando vayáis practicando la imaginación, veréis que podréis desarrollar el estar más inmersos en esa escena, desarrollaréis claridad, que veréis la escena más clara, con más detalle, pero eso con la práctica. No hace falta tampoco que sea de primeras perfecto, pero hay que hacerlo con comprensión real de lo que estáis haciendo. No porque os digan, bueno, visualiza para manifestar y lo hagamos simplemente para conseguir las cosas. No, porque al final eso genera frustración porque no se están teniendo realmente las enseñanzas. Entonces es muy importante que tengáis claro que la imaginación siempre es la realidad, y toda imagen que planteéis en vuestra mente y que persistáis y no la contradigáis, veréis que se hará realidad en la forma física en este mundo tridimensional. Si este episodio te ha ayudado a ver la ley de Asunción con más claridad y menos ruido, por mí yo me quedo muy satisfecha y quiero que te quedes con esto, que no se cambia la vida luchando con lo externo, se cambia ocupando un nuevo estado. Si te ha gustado este episodio,
te animo a que me sigas en Spotify y en YouTube, donde puedes escuchar este podcast, y también que me sigas en redes sociales, tanto en Instagram, TikTok y Facebook, por Mundo del Ser, @Mundo del Ser. Nos escuchamos en el próximo episodio.